Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctora, Buenas sí se tardes, ve. doctora. ¿Sí se puede? Soy la doctora Mirra Vulcañao Navarro, soy médico hematólogo en el Hospital Almenara y este es el tema de teoría del día de hoy, que es linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de los linfocitos, recordando, ¿no? Que vamos a tener dos principales tipos de linfocitos, que son los linfocitos B y T. Y los linfocitos B van a ser aquellos que nos van a ayudar a proteger el cuerpo de infecciones por gérmenes, ya sean bacterias o virus, ya que estos linfocitos B al activarse van a producir unas proteínas llamadas anticuerpos. Y por otro lado, el linfocito T va a ser aquel encargado de destruir directamente a ciertas clases de bacterias o células infectadas. Y esto justamente forma, ¿no? Parte del sistema inmunológico. Entonces, el sistema linfático es una parte del sistema inmunológico que nos va a ayudar a combatir infecciones y otras enfermedades como procesos inflamatorios y va a estar compuesto principalmente de tejido linfático que se constituye por los ganglios linfáticos y los órganos relacionados, por la linfa, que es un líquido claro que se va a desplazar a través de este sistema linfático, y los vasos linfáticos, que van a ser pequeños conductos similares a vasos sanguíneos por los cuales se desplaza la linfa. Ya. Entonces, ¿cómo definimos una adenopatía? Esta la vamos a definir de acuerdo al tamaño. Se van a considerar como adenopatía a los ganglios linfáticos que midan más de 1 centímetro de diámetro, exceptuando a aquellos ganglios que se encuentran a nivel inguinal, donde se va a considerar patológico un valor mayor a 1,5 centímetros de diámetro, y a nivel epitroclear con un valor mayor a 0,5 centímetros de diámetro. Entonces, una enopatía puede aparecer por diversas causas, entre las cuales puede deberse a una proliferación de células inmunológicamente activas, ya sean linfocitos o macrófagos, esto en respuesta a la exposición a un antígeno. También puede aparecer una enopatía por una transformación neoplásica de las células linfáticas, o puede aparecer una adenopatía por una infiltración de los ganglios linfáticos por sustancias o células extrañas, ¿no? Sean estas neoplásicas o infecciones. Bueno, entonces esto nos lleva a hablar acerca de los linfomas, que va a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que se van a caracterizar por la proliferación de células del sistema linfoide, sean estos linfocitos B, T o NK, y que por su localización se van a poder clasificar como nodales o extranodales. Generalmente van a llegar a formar una masa tumoral que ésta se puede extender al vaso, al hígado, a la médula ósea o a otros órganos. Ya. Dentro de los linfomas vamos a encontrar dos grandes grupos, que son los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. De estos, el que principalmente encontramos en mayor porcentaje son los linfomas no Hodgkin, hasta en un 62% aproximadamente, y los linfomas de Hodgkin en un 8%. Y dentro de este grupo de los linfomas no Hodgkin, el que va a predominar es el linfoma difuso de células grandes B, y en segundo lugar el linfoma folicular, seguido de los diversos subtipos, ¿no? De linfomas no Hodgkin, como el linfoma MAL, el linfoma de células maduras T, el linfoma de células del manto, entre otros. Entonces ahora vamos a hablar acerca del linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Este linfoma es una neoplasia monoclonal de células B que se va a caracterizar por la presencia de unas células anormales gigantes llamadas las células de Rett-Steinberg, que vamos a encontrar en la histopatología. Bueno, respecto a la epidemiología, los pacientes que hayan tenido antecedente de una infección por virus de Epstein-Barr tienen un mayor riesgo de hasta 4 veces de desarrollar linfoma de Hodgkin. Esta enfermedad tiene una distribución bimodal, va a tener un pico de presentación entre la segunda y tercera década de vida,
y luego ya entre los 50 y 65 años de edad. Representa el 1% de las malignidades y hasta el 10% de los linfomas. Ya, bueno, respecto al cuadro clínico, se va a presentar los síntomas B, aproximadamente en un 20 a 40% de casos. También puede presentarse prurito, acompañarse de trastornos de la inmunidad. Y en sí, la forma de presentación más frecuente es la aparición de adenopatías no dolorosas, sobre todo a nivel cervical, que van a tener habitualmente un crecimiento lento. Ya. En algunos casos, se podría también tener una presentación extralinfática, pero usualmente se caracteriza por presentarse esta enfermedad a nivel de los ganglios linfáticos. Otra característica que podríamos mencionar es la presencia de dolor en las adenopatías luego de consumir alcohol, ya que el alcohol generaría, ¿no?, una vasodilatación en la cápsula del ganglio y eso es lo que va a producir el dolor. Y por la ubicación, mayormente como suelen ser ganglios que se ubican a nivel cervical, puede también producir lo que es un síndrome de vena cava superior. Bueno, la hepatosplenomegalia es infrecuente. Se pueden presentar fenómenos inmunes, como por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune. También en algunos casos podría haber compresión nerviosa extradural, pero son poco frecuentes, ¿no? Inclusive también la infiltración a meninges también, ¿no? Es rara. Pero sí lo que se suele asociar al momento del diagnóstico puede ser con procesos infecciosos. Entonces, en el examen físico, la región, ¿no?, donde se va a ver mayormente afectada son las adenopatías a región cervical y supraclavicular, hasta un 60-80% de casos al diagnóstico. Y en segundo lugar, las adenopatías a nivel axilar de un 10 a 20%, y luego en la región inguinal de un 6 a 12%. La esplenomegalia podemos encontrar hasta en un 30% de casos al diagnóstico. La hepatomegalia sí es más rara. Y también, bueno, se podría, ¿no?, en algunos casos reportar algún tipo de lesión cutánea, como por ejemplo eritema multiforme o infiltraciones, ¿no?, específicas, pero también es de una presentación poco frecuente. Entonces, en lo que es la histopatología, ya luego, ¿no?, de haber realizado la biopsia de estas adenopatías, vamos a presentar como característica la presencia de estas células multinucleadas, llamadas las células de Rett-Steinberg, o llamadas las células con ojos de búho. Y recordemos, ¿no?, de que no solamente vamos a encontrar estas células de Rett-Steinberg, sino en el tejido linfático se va a encontrar en el infiltrado de linfocitos, macrófagos, granulocitos y eosinófilos. Esta es la clasificación de la OMS para linfomas de Hodgkin. Vamos a tener en cuenta la clasificación de OMS del 2022, donde va a subdividir en dos grupos, que es el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Y dentro del linfoma de Hodgkin clásico, que va a ser el más común dentro del linfoma de Hodgkin, vamos a tener 4 subtipos, que es el de tipo esclerosis nodular, el que es de rico en linfocitos, de solubilidad mixta, y el de depresión linfocitaria. Ya, entonces vamos a hacer un poco la diferenciación entre lo que es el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Como ven, el más común va a ser el linfoma de Hodgkin clásico, hasta un 95% de casos. Este se puede presentar al diagnóstico en cualquier estadio y suele ser agresivo, mientras que el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular representa el 5% de casos, suele presentarse al diagnóstico en forma localizada y suele ser indolente. Y respecto a lo que es el estudio histopatológico, en el linfoma de Hodgkin clásico va a marcar positividad para PAC5, CD30 y CD15 positivo,
y este es el que se relaciona con la infección por el virus de Epstein-Barr, que podemos encontrarlo en un 40-70%, mientras que el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular suelen ser CD30 negativo, CD15 negativo, y no se asocian a infección por virus de Epstein-Barr. Entonces, conversamos un poquito acerca del linfoma de Hodgkin, de predominio linfocítico nodular. Aquí solemos encontrar en, solamente un 5% de los casos de linfoma de Hodgkin, y podríamos encontrar unas células cancerosas llamadas células de popcorn, que serían unas variantes, ¿no?, de las células de Rett-Steinberg. Y como les mencionaba aquí, si bien tiene marcadores del linfocito B, como el CD20, el CD79A, van a ser estos negativos para CD15 y CD30. Entonces, eso es como veríamos en la histopatología, la positividad para el CD20. Y esto ya cambia respecto al linfoma de Hodgkin clásico, que representaría el 95% de los linfomas de Hodgkin. Y estos tienen también los marcadores para linfocitos B, el PAC5, BCL2, y también van a ser positivos para el CD30 y CD15. Y estos son justamente los que se relacionan a la infección por el virus de Epstein-Barr. Acá entonces veríamos la positividad del CD30, el CD15, el PAC5, y también la positividad del Epstein-Barr. Vamos a tener 4 subtipos, siendo el más común de estos 4 el tipo esclerosis nodular. Aquí vamos a encontrar también que suele ser más frecuente en mujeres. Podemos encontrar presencia de células lacunares y suele afectar mediastino. Puede presentar también prurito, suelen ser de buen pronóstico. El otro subtipo es el de celular mixta, que más o menos representa el 20% de los linfomas de Hodgkin clásico. Aquí suele haber una afectación ganglionar difusa, y como ven en la imagen de la derecha, vamos a encontrar el infiltrado en diversas células, entre linfocitos, macrófagos, histocitos, eosinófilos. Suele ser un poco más frecuente en varones, y es el que más se asocia a la infección por Epstein-Barr, y se puede presentar en forma localizada o diseminada. Bueno, aquí también que es una imagen de las células de Rett-Steinberg. El otro subtipo es el de predominio linfocítico, que representa el 5% de casos. Y como ven en la imagen de la derecha, esto es lo que veríamos, un infiltrado difuso de todos los linfocitos maduros que ya han alterado, ¿no?, toda la estructura del ganglio. Estos suelen tener un buen pronóstico porque se suelen diagnosticar en estadios tempranos, en estadio 1 y 2. Y bueno, luego tenemos al subtipo de depresión linfocitaria, que es el más raro, representa más o menos el 1%, y es también el de peor pronóstico. Se suelen diagnosticar ya cuando la enfermedad está avanzada, en estadios 3 y 4, y se suele acompañar, ¿no?, de síntomas B, y tiene ligera predominancia en varones. Entonces, respecto al diagnóstico, tenemos, ¿no?, ya la presencia de las adenopatías, acompañados probablemente de síntomas B, o de algún proceso inmunológico, o también de infecciones frecuentes, ¿no?, que están estos pacientes. Entonces, hemos hecho ya la biopsia excisional del ganglio, el cual nos va a dar el diagnóstico en el informe del estudio anatomopatológico, y también en ese momento tenemos que hacer el estadiaje de la enfermedad para justamente poder precisar la extensión y el dar, ¿no?, un tratamiento adecuado al paciente. Ya, entonces, bueno, estos son los estadios de la clasificación de Ann Arbor. Se dividen en estadios 1, 2, 3 y 4. Estadio 1 va a ser aquel donde va a estar afectado solamente una cadena ganglionar. El estadio 2 es cuando vamos a tener afectación de 2
a más áreas ganglionares, pero a un mismo lado del diafragma. El estadio 3 vamos a tener también afectación ganglionar, pero a ambos lados del diafragma. Y el estadio 4 es cuando ya tenemos afectación extranodal. Y en el momento de hacer el estadiaje también tenemos que colocar el sufijo de A o B según la ausencia o presencia de los síntomas B, teniendo en cuenta que los síntomas B van a ser la pérdida de peso inexplicable en más del 10% en 6 meses. El segundo síntoma B es la fiebre, más de 38 grados, inexplicable, persistente o recurrente. Y el tercer síntoma B, pues es la sudoración nocturna abundante, ¿no? Masiva. Y entonces, bueno, con esto vamos a tener los estadios tempranos, que van a ser el estadio 1 y 2, de los cuales hay diversas clasificaciones para ver también los factores de riesgo. En este caso, según la NCCN, van a ser factores de riesgo la presencia de una masa mediastínica que abarque más de un tercio del mediastino o que mida más de 10 centímetros. De ahí la velocidad de sedimentación globular más de 50 o la presencia de cualquier síntoma B. También si tenga 3 a más áreas nodales afectadas o más de una lesión extranodal. Si presentamos uno o más de estos factores de riesgo, el pronóstico es desfavorable. Si no, mayormente los estadios tempranos suelen ser de un pronóstico favorable. Y respecto a los estadios avanzados, que ya son el estadio 3 y 4, vamos a tener otras consideraciones de factores de riesgo para el pronóstico, como van a ser el sexo masculino, la edad mayor de 45 años, un estadio en Arbor 4, o una hemoglobina menos de 10.5, leucocitosis de más de 15.000, o una linfocitopenia de menos de 600 por milímetro cúbico, o una albúmina de menos de 40 gramos por litro. Entonces, esto justamente nos lleva al tratamiento. En los linfomas de Hodgkin suelen tener una mejor tasa de respuesta a comparación de los no Hodgkin. Se dice, ¿no?, que tienen una tasa de curación de hasta un 80% de casos. Y estos son los esquemas que solemos usar. Normalmente de primera línea utilizamos el esquema ABBD. En algunos protocolos, bueno, también mencionan otros esquemas, por ejemplo el BICOP o el Stanford 5, pero acá por institución utilizamos el ABBD. Y se valora o no el uso también de radioterapia según la masa ganglionar, ¿no?, que esté afectada. Y luego evaluamos la respuesta. Si no hay una respuesta o el paciente recae luego de haber negativizado la enfermedad, procedemos a dar ya una quimioterapia de segunda línea, que pueden ser también diversos esquemas, como el esquema ICE, SHAP, MIND o DAP. Y estos esquemas de segunda línea con el objetivo de llevar a mi paciente a un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Y si a pesar de haber realizado el trasplante el paciente no responde o recae, ya se tendrían que valorar otros esquemas, por ejemplo, ¿no?, considerando ya un trasplante alogénico o dependiendo del paciente, también pasar solamente a un manejo paliativo, donde básicamente soporte, ¿no?, del paciente y siempre manejo del dolor, ¿no?, en el caso que tuviera. Entonces, respecto a lo que son los tratamientos en los estadios 1 y 2 que no tengan factores de riesgo, se ha visto, ¿no?, que dar 2 ciclos de ABBD más radioterapia suele ser igual de efectivo que dar 4 ciclos de ABBD con radioterapia, y es menos, ¿no?, la toxicidad, pero eso estaría solamente reservado para esos tipos de pacientes, ¿no?, que tengan estadios tempranos 1 y 2 y que no tengan factores de riesgo. Mientras que en los pacientes con estadios avanzados, también damos el esquema BBD, pero de 6 a 8 ciclos, y se tiene que valorar, pues, ¿no?, haciendo los controles con PET-CT para ver la actividad de la enfermedad
y justamente ver, ¿no?, la respuesta que se ha podido alcanzar. Teniendo estos pacientes una sobrevida libre de progresión de 5 a los 5 años, aproximadamente de un 60-75% de casos. Ya. Y aquí también mencionar, ¿no?, un medicamento que es el brentuximab, que es un anticuerpo anti-CD30 positivo, que justamente se puede utilizar en los pacientes con linfoma de Hodgkin, en los pacientes que hayan recaído o post-trasplante, o en pacientes que hayan tenido progresión también de la enfermedad y que tal vez no sean, ¿no?, candidatos a un trasplante autólogo. Con el uso del brentuximab se ha visto que mejora, ¿no?, su respuesta, alcanzando una respuesta completa aproximadamente en un 34% de casos y una respuesta parcial en un 40% de casos. Bueno, ahora hablaremos acerca de los linfomas no Hodgkin, que es el otro grupo de los linfomas, que es el más frecuente. Aquí sí son un poco más variables, ya que recordemos las enfermedades clonales de linfocitos B, T o NK. Y estas células NK se van a considerar dentro del grupo de linfocitos T, porque van a tener algunas, los rasgos, ¿no?, inmunofenotípicos van a ser similares. Entonces, es más frecuente en adultos que en niños, el linfoma no Hodgkin. Se suele incrementar su presentación con la edad, mayormente en la quinta década de vida. Y también suele tener cierta predominancia en los varones, con una incidencia mundial de 5.5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en las mujeres va a tener una incidencia de 4.1 por cada 100.000 habitantes. En los niños es raro y cuando se presenta suele tener afectación extranodal, mientras que en los adultos sí es alta, ¿no?, su presentación y suele tener predominio nodal. Ya, entonces, dentro de los linfomas no Hodgkin, el subtipo más común va a ser el linfoma difuso de células grandes B, seguido en segundo lugar del linfoma folicular. Entonces, si dividimos, ¿no?, en grandes grupos el linfoma no Hodgkin como aquellos de células B o de células T, dentro de los de células B vamos a tener al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma folicular, al linfoma de células del manto, de la zona marginal, al linfoma de Burkitt, a la tricoleucemia, a la leucemia linfática crónica, mientras que dentro de los linfomas no Hodgkin de células T vamos a tener al linfoma T periférico, al linfoma anaplásico y a la micosis fungoide. De ahí también, según el grado de actividad, vamos a encontrar aquellos de bajo grado o de alto grado. Los de bajo grado son los de crecimiento lento, entonces el paciente puede ser inclusive asintomático. Estos se presentan más o menos en un 40-50% de casos. Inclusive algunos se pueden manejar al inicio solamente con observación y controles. Aquí podemos encontrar al linfoma folicular, a la leucemia linfática crónica, al linfoma MAL, a la micosis fungoide, mientras que los linfomas no Hodgkin de alto grado son los que son agresivos, que representan aproximadamente 50-60% de casos y son los que sí van a requerir un tratamiento inmediato. Aquí podemos encontrar al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma del manto, al linfoma de Burkitt y también a los linfomas T periféricos y anaplásicos. Entonces, según la clasificación de la OMS, vamos a encontrar todos los diversos tipos de linfomas no Hodgkin. Entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí encontramos a lo que es la leucemia linfática crónica, también al linfoma linfoplasmocítico, a los linfomas de la zona marginal, al linfoma MAL, también a los linfomas de células B esplénicos. Aquí encontramos a la tricoleucemia, a los linfomas foliculares, a los linfomas de células del manto.
Y dentro del grupo de los linfomas de células grandes B, también hay unas subdivisiones, según, ¿no?, la positividad a la infección por el virus de Epstein-Barr. También podemos encontrar acá al linfoma plasmablástico y otros subtipos, ¿no? También inclusive linfomas difusos de células grandes B, pero que son primarios de piel. Bueno, y también incluye aquí a los linfomas asociados a otras infecciones, como es, por ejemplo, el virus del herpes humano 8, y también a otros linfomas de células grandes B, que son altamente agresivos, como por ejemplo el linfoma de Burkitt. Entonces, respecto a la etiología, en la mayoría de casos es desconocida, pero sí, aquí sí se suele asociar a ciertas infecciones, como por ejemplo la infección por el virus de Epstein-Barr en el caso de los linfomas de Burkitt, o en el linfoma nasal de células TNK, también en algunos linfomas asociados a la infección por virus de HIV. También el virus del HTLV1, justamente la positividad se va a dar en los pacientes con la leucemia linfoma de células T del adulto. También se asocian a infecciones por algunas bacterias, como por ejemplo el linfoma MAL gástrico, que se asocia a la infección por Helicobacter pylori. Y también va a haber relación con algunas alteraciones inmunitarias, como por ejemplo en el paciente que presenten inmunosupresión, como es la infección por el HIV, o pacientes que tengan enfermedad de injerto contra huésped, en pacientes post-transplantados, o también en pacientes que tengan enfermedad autoinmune, como es la tiroiditis de Hashimoto, y también se ha visto mayor riesgo, ¿no?, de poder desarrollar linfomas en pacientes que hayan estado expuestos a algún agente tóxico, como radiaciones ionizantes o uso de pesticidas. Respecto a lo que es la clínica, en estos pacientes vamos a encontrar también la presencia de síntomas B, como es, ¿no?, la fiebre de origen desconocido, la sudoración nocturna, la baja de peso. También podemos presentar en estos pacientes eh, pérdida de apetito, prurito, petequias y adenopatías. Entonces, en el examen físico, en los linfomas de bajo grado, podemos encontrar la presencia de adenopatías periféricas, en algunos casos también esplenomegalia, en un 40% de los pacientes, o hepatomegalia. En los linfomas de mediano y alto grado, vamos a encontrar ya la presencia de masas, que pueden ser masas abdominales, masas testiculares, y aparte también de las linfadenopatías y las espleno y hepatomegalia. Respecto a las complicaciones, se pueden presentar asociadas a citopenias, ya sea anemia, neutropenia o trombocitopenia. Esto puede ser debido a que haya la infiltración del linfoma en la médula ósea, pero también puede asociarse a fenómenos inmunes, como por ejemplo en el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes. Además también lo que son las trombocitopenias pueden meterse en mi paciente como sangrados, y lo que es neutropenias se va a manifestar probablemente como infecciones, ¿no?, secundarias en estos pacientes. Y en algunos casos también inclusive podríamos presentar problemas cardíacos cuando haya afectación, ¿no?, a nivel del corazón, habiendo efusión en el pericardio o de repente arritmias en el paciente. Ya, esta es una tablita comparativa acerca del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Recordemos, ¿no?, que el linfoma de Hodgkin se suele presentar en pacientes jóvenes, mientras que el linfoma no Hodgkin en pacientes adultos, mayormente a partir de la quinta década de vida. Además, el linfoma de Hodgkin suele afectar una sola cadena ganglionar, siendo la principal a nivel cervical, mientras que los linfomas no Hodgkin, el compromiso ganglionar es múltiple. Además, el linfoma de Hodgkin suele tener una diseminación ordenada y localizada, mientras que el linfoma no Hodgkin, su diseminación es no contigua.
Y en el linfoma de Hodgkin va a ser raro el compromiso extranodal, mientras que en el linfoma no Hodgkin es más común, ¿no? Ese compromiso extranodal. Ya. Entonces, el diagnóstico, acá nuevamente tenemos que hacer la biopsia del, del sitio afectado, ya sea del tejido ganglionar o extraganglionar. Siempre tratar, ¿no?, de que se haga una biopsia excisional. Y luego se procede a realizar la inmunohistoquímica, esto en anatomía patológica. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo que podríamos ver en una paciente con un linfoma folicular, linfoma difuso, que es más o menos lo que veríamos en la histopatología, pero igual se tiene que complementar con la inmunohistoquímica, ¿no? Para justamente saber los marcadores de positividad y poder identificar qué subtipo de linfoma no Hodgkin tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pacientes con linfoma folicular, van a ser CD10 positivo, CD20 positivo, CD79A positivo, y pueden presentar también positividad para BCL2. Mientras que en los pacientes con linfoma MAL van a ser CD20 positivos, CD79A positivos, BCL2 también positivos, pero van a ser negativos para CD10. En los linfomas difusos de células grandes B van a ser CD20 positivos, C79A positivos, BCL6 positivos. Y en los linfomas de Burkitt van a ser también CD10 positivos, CD20 positivos, CD9A positivos, que todos son la parte de los linfocitos B. Y también van a ser BCL6 positivos, BCL2 negativos, y el CEMIC también va a ser positivo. Ya. Además, también van a haber algunas alteraciones cromosómicas que se van a asociar con los linfomas no Hodgkin. En el caso, ¿no?, del linfoma folicular, se suele encontrar una translocación, que es la translocación 14-18, que tiene que ver con la expresión de un gen, que es el BCL2, que esto justamente tiene que ver con la regulación de la apoptosis. En el linfoma del manto se suele asociar con otra translocación, que es de la translocación 11-14, que va a expresar al gen BCL1, que tiene que ver con la regulación del ciclo celular. Y en el linfoma de Burkitt, que es el que es altamente agresivo, se suele asociar con otra translocación, que es la translocación 8-14, que va a expresar al gen CEMIC, y que justamente se tiene que ver con la proliferación celular y el crecimiento. Aquí también, luego de hacer el diagnóstico, mediante el estudio histopatológico, vamos a proceder a hacer el estadiaje de la enfermedad. Aquí también tenemos a los estadios de Ann Arbor, 1, 2, 3 y 4. Siempre tratar de recordar. El estadio 1 va a ser la afectación de una sola cadena ganglionar. El estadio 2 de dos a más cadenas ganglionares afectadas a un mismo lado del diafragma. El estadio 3 van a ser las cadenas ganglionares afectadas a ambos lados del diafragma. Y el estadio 4 es cuando ya va a haber una afectación extraganglionar. Puede ser esto de la médula ósea, del hígado, del pulmón, de la pleura o de la piel también en algunos casos. Y recordar también algunos sufijos, aparte de la presencia o no de síntomas B, que cuando hay ausencia ponemos la A y cuando hay la presencia la letra B. También se podría colocar como sufijo la X, que eso se refiere cuando hay una afectación cuando hay una afectación de un ganglio que mida más de 10 centímetros o una masa a nivel mediastinal que mida más de un tercio, ¿no?, del mediastino. Aquí dentro de lo que es los linfomas no Hodgkin, vamos a tener también índices pronósticos. En este caso es el índice del IPI, que es un índice pronóstico internacional, donde va a tener en cuenta estos factores de riesgo
que es la edad mayor de 60 años, el estadio Ann Arbor de 3 a 4, la presencia de más de un sitio extranodal afectado, la elevación del lactato deshidrogenasa sérica y también el ECOG del paciente con un ECOG de 2 a más. Según esto se va a dar un puntaje, con la presencia de uno de los factores de riesgo se le da un puntaje de 1 y se va sumando. Y si obtenemos un puntaje de 0 a 1, decimos que es de bajo riesgo. Si obtenemos un puntaje de 2, que es de riesgo intermedio bajo. Si tiene un puntaje de 3, de riesgo intermedio alto. Y si tiene un puntaje de 4 o 5, de alto riesgo. Y esto más que nada nos ayuda a ver la sobrevida del paciente y la tasa de respuesta al tratamiento, siendo los de riesgo bajo, que van a tener una tasa de respuesta de hasta de un 87%, con una sobrevida de 73% a los 5 años, mientras que los de alto riesgo tienen una tasa de respuesta de hasta 44%, con una sobrevida a los 5 años de hasta un 26%. Ya. Entonces hay otros también ajustes ya de estos índices pronósticos que podemos ajustar, ¿no? Aparte de estos factores con lo que es la edad de nuestro paciente. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los linfomas de linfomas no Hodgkin más frecuentes. En este caso, el linfoma difuso de células grandes B, que es el subtipo más común del linfoma no Hodgkin, que es al momento del diagnóstico suele tener una presentación diseminada, ¿no? Hasta un 75% de casos. Y aquí la biopsia, ¿no? Que se realiza puede ser tanto de tejido ganglionar como extraganglionar. Y vamos a hacer el estudio inmunohistoquímico para poder confirmar el diagnóstico. Y acá justamente es donde podemos aplicar, ¿no? El estadio del IPI para poder ver el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, estas son las células que podríamos observar en el estudio histológico. Y en el caso del linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B, el tratamiento en estos pacientes es el esquema R-CHOP, que a la quimioterapia, que es el CHOP, se le asocia el uso del rituximab, que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que solemos dar en ciclos de cada 21 días. En el caso que el paciente tenga estadios 1 y 2, solemos dar 6 ciclos. Si además de eso tiene un tumor voluminoso, que mida, ¿no? Una neuropatía que mida más de 10 centímetros, se utiliza también radioterapia en esa zona que está afectada. En el caso que el paciente esté al diagnóstico en estadios 3 y 4, le damos 8 ciclos de R-CHOP. Y si presenta un tumor voluminoso, eso también se asocia a administrar a nuestro paciente también radioterapia. Y luego de ahí vamos a ir evaluando la respuesta. Normalmente la respuesta solemos evaluar la mitad del tratamiento. Es decir, si es 6 ciclos, primero evaluamos la respuesta luego del ciclo 3. Y si es el esquema de 8 ciclos, evaluamos luego del cuarto ciclo de tratamiento. Y esto lo realizamos con PET-CT o con estudio tomográfico, en el caso de que no tengamos PET-CT. Y si el paciente debutó, ¿no? El diagnóstico con afectación en la médula ósea, también tendríamos que hacer un control de biopsia de médula ósea para ver si se ha limpiado la médula ósea, si ha habido respuesta a nivel medular. Y ya luego de que hemos obtenido la respuesta en estos pacientes, se tiene que ir haciendo un control, una vigilancia, bueno, que refieren, ¿no? Cada 3 meses los primeros 2 años y luego cada 6 meses por 3 años. Y en estos pacientes con el linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B, también se sostiene que se debería dar, en el caso, ¿no? De que el paciente tenga infiltración hacia venoso central, se puede dar también quimioterapia intratecal, donde utilizaría en el paciente quimioterapia con metrotexato, citarabina y dexametasona, que más o menos se haría, ¿no? La punción lumbar con la quimioterapia intratecal 2 veces por semana hasta que se obtenga el control del líquido cefalorraquídeo
negativo, ¿no? Para enfermedad. En el caso del linfoma folicular, esta va a ser una neoplasia de células B del centro germinal y que suelen ser de bajo grado, con una presentación indolente en algunos casos. Y cuando tenemos manifestaciones clínicas, se suelen encontrar, ¿no? Ya en el paciente en estadios avanzados o de repente también con infiltración en la médula ósea. En el momento de hacer el diagnóstico, o sea, de realizar, ¿no? La biopsia eh, ganglionar, se debe hacer el conteo de los números de centroblastos, ya que vamos a considerar de grado 1 a 2 con menos de 15 centroblastos y grado 3 con más de 15 centroblastos. Esto es importante hacer este conteo del número de centroblastos para poder ver el grado del linfoma folicular, ya que el linfoma folicular grado 3D se considera un linfoma agresivo, por lo mismo también, ¿no? Va a requerir un tratamiento inmediato. Entonces, esto es como veríamos la imagen de un paciente con un linfoma folicular. Y el tratamiento en estos pacientes es el esquema del RCOP. Si a la quimioterapia del COP se asocia también el uso de rituximab. Y en el caso de estos pacientes que se diagnostiquen con un estadio clínico 1 y 2, ellos son nuevamente los que suelen ser de presentación indolente, así que al inicio se puede solamente observar, hacer observación del paciente y valorar, ¿no? De acuerdo a cuánta sea la afectación ganglionar, el uso de radioterapia. En los estadios 1 y 2 que ya tengan un tumor voluminoso, se da la quimioterapia del RCOP por 6 ciclos, más el uso de radioterapia en la zona afectada, en la zona voluminosa afectada. En los estadios clínicos 3 y 4, sin tumor voluminoso, se dan el esquema RCOP de 6 a 8 ciclos. Y en los estadios clínicos 3 y 4 con tumor voluminoso, damos 8 ciclos de RCOP más el uso de radioterapia. Y en algunos casos también se podría dar otro esquema, que es el R-CHOP, así como en el difuso de células grandes B, el R-CHOP 21 por 8 ciclos. O algunos también protocolos incluyen uso de otros medicamentos, ¿no? Como es el esquema FCR, que es con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Y en el caso del linfoma de Burkitt, está sobre todo mencionarles porque este es un linfoma altamente agresivo. Son linfomas de crecimiento rápido, donde suele asociarse a la traslocación de los cromosomas 8 y 14, ya que estos involucran al gen CEMIC, que justamente es el que va a hacer que prolifere más rápidamente el linfoma. Podemos encontrar 3 variantes clínicas. Uno es la variante esporádica, que suele ser la más frecuente, que representa el 1 a 2% de todos los linfomas en Europa Occidental. También hay otra variante, que es la variante endémica, que predomina en África ecuatorial. Y a esta es la que se asocia también a la infección por virus de Epstein-Barr. Y, y también hay otra variante clínica, que es la asociada a la inmunodeficiencia, que es la que predomina en pacientes con infección por HIV. Esto es como veríamos en la histopatología. Y vemos, bueno, los linfocitos con la presencia de estas vacuolas citoplasmáticas. Y el tratamiento en estos pacientes son esquemas más intensos, con quimioterapias prácticamente de altas dosis, ¿no? Porque son altamente agresivos. Entonces aquí el tratamiento es con un esquema de quimioterapia que se llama hipersivab y que también se asocia al rituximab, entonces el esquema se llama así, R-hipersivab, que en todos los estadios clínicos damos 4 ciclos y tenemos que ir valorando igualmente la respuesta
con los controles, ya sean imagenológicos. Y luego ya cuando hemos obtenido la respuesta, tenemos que hacer la observación, hacer una vigilancia cada 3 meses durante los primeros 2 años y luego de ahí cada 6 meses por 3 años. Y en el caso de estos pacientes, ¿no? que han tenido linfoma de Burkitt, el monitoreo va a ser continuo. Bueno, y aquí un poquito mencionarles acerca del rituximab. Recordemos que este es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y que justamente se puede utilizar, bueno, se utiliza en los esquemas de estos pacientes con linfomas no Hodgkin. Y lo que ha mejorado, ¿no? la tasa de respuesta a los esquemas de quimioterapia, la sacituzumab, es que aumenta la respuesta. Inclusive se puede utilizar también en los pacientes que hayan presentado recaídas luego de tratamientos, ya que también ¿no? mejora la respuesta ya con el uso combinado con la quimioterapia. Hmm. Bueno, hasta ahí era lo que les traía acerca del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. ¿Alguna pregunta que tengan? Ujú. Acá creo que en el chat. Y acá su compañero nos pregunta en el chat, dice, ¿es lo mismo una leucemia linfoblástica aguda tipo 3 Burkitt que un linfoma de Burkitt? Bueno, mayormente la clasificación, ¿no? de las leucemias de Burkitt tipo 3 era antes la clasificación de la FAP, la clasificación morfológica. Entonces, en sí, las características son diferentes, sí, porque recordemos de que en las leucemias la afectación va a ser pues a nivel medular, porque es donde van a presentar los blastos. Y los tratamientos que actualmente damos ya son protocolos que más que nada se diferencia con la citometría de flujo, entre leucemias linfoblásticas agudas tipo B o tipo T. Y por otra parte, en cambio, los linfomas, mayormente los diagnósticos van a ser con biopsias, es decir, ¿no? Va a haber afectación, ya sea de tejido linfático, de ganglios, o de tejido extralinfático. Entonces, ahí más prácticamente va a ser la diferencia, ¿no? O sea, el origen de la célula que va a estar afectada. En este caso, como te menciono, en el linfoma de Burkitt, va a ser el tejido linfático o extralinfático que va a estar afectado y que se suele presentar en la clínica como una masa de un rápido crecimiento. Y por otro lado, en cambio, la leucemia de Burkitt, las células cancerosas, neoplásicas, los blastos que se encuentran, van a ser sí o sí provenientes de la médula ósea y básicamente va a ser la característica morfológica, ¿no? de la clasificación antigua que se utilizaba como L3, para la presencia, ¿no? de las vacuolas citoplasmáticas en el blasto. Pero actualmente, como han visto en la clase de leucemias, la clasificación morfológica ya casi no se usa, sino más que nada es la que es por el inmunofenotipo. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tengan acerca de los linfomas?
Bueno, entonces solamente a modo de resumen, siempre recuerden que el linfoma tenemos que tratar de hacer el diagnóstico mediante la biopsia, ya sea del tejido ganglionar o extraganglionar, y además de eso, en el momento del diagnóstico hacer el estadiaje. Tenemos que siempre saber el estadiaje para saber qué tanto es la intensidad de quimioterapia que vamos a dar al paciente y su pronóstico. Ya, chicos, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias.